A lo largo de los siglos, la arquitectura y la ingeniería civil han librado una batalla constante contra las leyes de la física y la degradación química de la materia. En la incansable búsqueda de la humanidad por levantar estructuras más altas, ligeras y económicas, la ciencia de materiales ha vivido eras de profunda audacia tecnológica. Sin embargo, en ocasiones, compuestos químicos que fueron aclamados en los laboratorios como soluciones milagrosas y revolucionarias terminaron convirtiéndose en auténticos caballos de Troya dentro de los edificios. Materiales que prometían durabilidad eterna ocultaban en su estructura molecular defectos fatales, transformaciones cristalinas imprevistas, susceptibilidad a la corrosión galvánica o toxicidades biológicas letales. El análisis químico y forense de estas sustancias ha demostrado que un error en la escala atómica puede traducirse en colapsos estructurales masivos en la escala macroscópica. Antes de sumergirnos de lleno en las fórmulas moleculares, las aleaciones fallidas y la metalurgia forense de los 5 componentes más catastróficos de la historia de la edificación, apóyame suscribiéndote al canal y activando la campanita. Tu valioso apoyo es el motor que nos impulsa a seguir analizando en profundidad los mayores desafíos, fallos técnicos y secretos de la ciencia aplicada. 1. Cemento aluminoso, la traición de la conversión cristalina. A mediados del siglo XX, el cemento aluminoso, o cemento de alta alúmina, irrumpió en la industria de la construcción como un material prodigioso. A diferencia del cemento Portland tradicional, este compuesto químico, rico en aluminatos de calcio, poseía una velocidad de fraguado ultrarrápida, alcanzando en apenas 24 horas la misma resistencia mecánica que otros hormigones lograban en un mes. Además, mostraba una resistencia excepcional al fuego y a los ambientes ácidos, lo que provocó su uso masivo en la fabricación de viguetas pretensadas para techos de viviendas y escuelas en toda Europa. Sin embargo, el hormigón aluminoso ocultaba una bomba de tiempo termodinámica conocida en la química forense como el proceso de conversión cristalina. Al fraguar inicialmente, los aluminatos de calcio forman una estructura de hidratos hexagonales metaestables, responsables de su alta resistencia inicial. El defecto fatal radica en que, con el paso de los años y ante la presencia de humedad y temperaturas ambientales moderadas, superiores a los 20 grados, estos cristales hexagonales sufren una transformación química irreversible hacia una estructura cúbica mucho más densa. Al volverse los cristales más pequeños y densos, el volumen sólido del cemento se contrae de forma drástica, provocando un aumento masivo de la porosidad interna del hormigón, que puede incrementarse hasta en un 40%. Como consecuencia directa de esta metamorfosis molecular, la resistencia a la compresión del hormigón cae en picado, perdiendo más de la mitad de su capacidad portante. Este fenómeno, denominado popularmente aluminosis, provocó el colapso repentino de miles de techos y obligó a una reescritura total de los códigos de edificación, prohibiendo de forma absoluta el uso de este cemento en estructuras de carga. 2. Amianto, asbesto. El silicato de toxicidad letal. El amianto no fue un fallo de resistencia mecánica, sino el mayor desastre de salud ambiental e higiene industrial en la historia de la edificación civil. Este conjunto de minerales de silicatos de cadena doble se convirtió en el material rey de la construcción durante el siglo XX debido a una combinación de propiedades físicas casi mística. Era un aislante térmico y eléctrico insuperable, era completamente incombustible, resistía los ataques químicos y poseía una resistencia a la tracción superior a la del acero, todo a un coste de extracción ridículamente bajo. El fibrocemento, conocido popularmente por marcas comerciales como Uralita o Transita, inundó los tejados, tuberías de agua y aislamientos térmicos de millones de ciudades en el mundo. La física y la medicina forense revelaron que el secreto de su versatilidad era también la causa de su letalidad, su estructura microfibrosa. El amianto es un material altamente friable. Cuando se corta, envejece o se manipula, sus fibras minerales se fracturan longitudinalmente en filamentos microscópicos invisibles al ojo humano. Al ser respiradas, estas microfibras de silicato, debido a su geometría afilada e indestructible para los mecanismos de defensa biológicos, se clavan profundamente en los alvéolos pulmonares y en la pleura. El cuerpo humano es incapaz de disolver o expulsar estos minerales, lo que genera una inflamación crónica celular que, tras un periodo de latencia de hasta 30 años, desencadena asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma pleural. Su uso fue prohibido de forma global, dejando tras de sí un legado de miles de muertes y el desafío de ingeniería más costoso del planeta, la descontaminación segura de millones de edificios. El punto de no retorno. La inclusión de estos materiales malditos en el tejido urbano de nuestras ciudades demuestra que la ciencia de materiales no puede avanzar guiada únicamente por la rentabilidad económica o la eficiencia a corto plazo.
Cuando una sustancia química entra en contacto con el entorno real, las reacciones termodinámicas y la degradación ambiental operan sin descanso, transformando un diseño que parecía perfecto sobre el papel en una megaestructura inestable lista para colapsar ante la mínima perturbación física. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia forense analiza los componentes internos de los mayores fallos de la arquitectura y la ingeniería moderna, este es el momento idóneo para apoyarnos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Tu valiosa interacción nos permite seguir trayendo análisis metalúrgicos y simulaciones técnicas detalladas de máxima fidelidad para ti. 3. Acero corroído por cloruros. El cáncer del hormigón armado. El hormigón armado es el material que define al mundo moderno, una combinación simbiótica perfecta donde el hormigón absorbe los esfuerzos de compresión y las barras de acero internas absorben las fuerzas de tracción. En condiciones normales, el acero dentro del hormigón goza de una protección química ideal gracias a la alta alcalinidad del cemento, con un pH superior a 12, lo que genera una microcapa pasivante de óxido de hierro que sella el metal y evita su oxidación. El desastre ocurre cuando a esta ecuación química se le introducen iones de cloruro. El uso de arenas marinas mal lavadas en la mezcla de hormigón, o la exposición continua de las estructuras a la niebla salina en zonas costeras y a sales descongelantes en puentes, desata el fenómeno de la corrosión por cloruros. Los iones de cloruro, Cl acento circunflejo, penetran a través de los poros del hormigón por difusión pasiva hasta alcanzar las armaduras de acero. Una vez allí, los cloruros destruyen localmente la capa pasivante alcalina, iniciando un proceso de corrosión por picaduras altamente agresivo. El peligro físico real radica en que el óxido de hierro resultante del proceso de corrosión ocupa un volumen hasta 6 veces mayor que el acero original. Esta tremenda expansión volumétrica confinada genera unas presiones de tracción internas masivas dentro del hormigón que superan por completo su resistencia mecánica. El hormigón comienza a fisurarse, se agrieta y termina desprendiéndose en pedazos, dejando las varillas de acero expuestas directamente a la atmósfera y reduciendo a cero la capacidad estructural del edificio, lo que ha provocado colapsos masivos de puentes y balcones en todo el mundo. 4. Aleaciones frágiles de fundición de hierro medieval y del siglo XIX. Antes de la llegada del acero moderno y los procesos de laminación industrial controlados, los ingenieros de la revolución industrial confiaban la estabilidad de los primeros grandes puentes ferroviarios y estructuras de edificios al hierro fundido, o hierro colado. Este material era apreciado porque permitía fundir formas arquitectónicas complejas y poseía una excelente resistencia a los esfuerzos de compresión directos. Sin embargo, la metalurgia forense de la época adolecía de un desconocimiento crítico sobre el comportamiento de las aleaciones ferrosas ante esfuerzos dinámicos y de tracción. El hierro fundido posee un alto contenido de carbono, entre el 2% y el 4%, lo que altera su microestructura interna creando láminas de grafito. Esta composición química convierte al metal en un material extremadamente frágil, con una resistencia a la tracción y a la flexión prácticamente nula. A diferencia del acero moderno, que es dúctil y avisa antes de romperse deformándose plásticamente, el hierro fundido experimenta una rotura frágil instantánea. Ante la mínima vibración armónica, un impacto repentino o un cambio térmico brusco, las tensiones internas se concentran en las imperfecciones de la fundición, provocando que el material se quiebre como si fuera cristal. El colapso del puente ferroviario de Tay en 1879 en Escocia, donde una ráfaga de viento y el peso del tren partieron los pilares de hierro fundido instantáneamente, borró este material de los códigos de ingeniería estructural para elementos sometidos a tracción. 5. Poliuretano y revestimientos compuestos combustibles. En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, la arquitectura moderna se enfrentó a un nuevo desafío, la eficiencia energética y el aislamiento térmico. Para cumplir con las normativas, la industria de la edificación química desarrolló paneles de revestimiento exterior compuestos, ACM, constituidos por delgadas láminas de aluminio que encapsulaban un núcleo de polímeros plásticos, principalmente poliuretano o polietileno expandido, para instalar fachadas ventiladas de aspecto futurista y gran ligereza. La tragedia de este material no reside en su resistencia mecánica ante las cargas gravitatorias, sino en su catastrófico comportamiento termodinámico ante el fuego. El poliuretano y el polietileno sin tratar son polímeros orgánicos altamente combustibles derivados del petróleo. Cuando se desata un incendio doméstico y las llamas alcanzan el exterior de la fachada ventilada, el núcleo de plástico se derrite de forma instantánea, transformándose en un combustible líquido inflamable. El diseño de la fachada ventilada actúa como una auténtica chimenea física,
El aire caliente asciende por el espacio hueco entre el panel y el muro del edificio, inyectando oxígeno continuamente al fuego y propagando las llamas de forma vertical a una velocidad supersónica. Además, la combustión del poliuretano libera densas nubes de cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono, gases altamente neurotóxicos. Catástrofes globales como el incendio de la Torre Grenfell en Londres en 2017 o el edificio del barrio de Campanar en Valencia demostraron que envolver las ciudades en revestimientos poliméricos combustibles fue uno de los mayores errores de la ciencia de materiales moderna. Las lecciones de la ciencia de materiales forense. El análisis químico e histórico de estos 5 materiales malditos demuestra que la seguridad civil no puede depender exclusivamente de modelos de resistencia macroscópicos aislados. Cada uno de estos fallos estructurales y de salud pública obligó a la ciencia de materiales a evolucionar, impulsando el desarrollo de la microscopía electrónica, los ensayos de difracción de rayos X y las simulaciones de degradación electroquímica térmica computacionales que hoy garantizan la inocuidad y estabilidad de las edificaciones del futuro. Si te ha gustado este profundo, detallado y riguroso análisis científico sobre los errores de la química en la ingeniería, dale un buen me gusta al vídeo. Suscríbete para no perderte nuestros próximos bloques tecnológicos y asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Déjame saber abajo en la sección de comentarios qué otro material defectuoso o colapso de la física forense te gustaría que desglosáramos por completo a nivel técnico. Nos vemos en el próximo vídeo.